Vas a tener un pecho estético después de ver este vídeo, ya que te voy a dar los 6 pasos que yo mismo me apliqué para que mi pecho pasara de esto a esto. Y también mejoró muchísimo el de todos mis clientes. Y no te voy a decir que hagas flexiones, que hagas press banca, que tomes suplementos o que entrenes súper duro. Justo por eso sigues estancado, frustrado y no tienes ningún tipo de resultado. Por eso aplícate lo que voy a decir y quédate hasta el final, porque el último punto es el que hace que todo funcione y que lo consigas de una vez por todas. El primer punto es romperte una creencia limitante que tienes sobre este músculo, que como bien he dicho es un músculo, pero en verdad no es solo un músculo, ya que el pecho se divide en varias zonas. Y la mayoría de personas que buscan tener un pecho estético empiezan pensando que el pecho es solo un músculo y hay que hacer flexiones y ya está, y va a crecer. Pero esto no funciona así, y si no entiendes de qué está formado el pecho, de todas sus partes, no vas a poder entrenarlas para potenciarlas y tener ese pecho estético que tanto tiempo llevas buscando. Por eso aquí tenemos que entender una cosa, y es que el pecho es como un abanico que tiene 3 zonas: la de arriba, la del medio y la de abajo. Te lo voy a decir fácil para que lo entiendas y no te sea difícil. Y te lo voy a decir después, pero depende de cada ejercicio, incides más en una zona o en otra. Por eso tienes que conjugar bien los ejercicios, cómo los haces, etcétera, 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 para que las 3 se estimulen, las 3 puedan crecer y de una vez por todas tengas ese pecho que tanto estás buscando. Pero si no sabes esto y no te lo estás aplicando, que te lo diré después, estás dejando demasiados, pero que demasiados resultados sobre la mesa. Y yo lo digo de primera mano porque me vienen muchos clientes diciéndome: no, es que yo entreno un montón en el pecho, y es que lo tengo pequeño, o es que tengo tetas de mujer y no me crece, es que no sé qué, no sé cuánto. Yo le digo: vale, ¿qué estás haciendo? Me dicen esto. Perfecto, lo estás haciendo todo mal, vamos a hacer esto. Pasan 5 meses y tienen resultados. Literalmente, es una locura, porque la gente piensa muchas veces que lo hace todo bien, pero en verdad lo hacen todo mal. Y como digo, para trabajar completo estas 3 zonas, se requieren atacarlas desde puntos y ángulos en específico, lo cual te diré en el punto 3. Pero antes vamos a ver el punto 2, que es el error que hace que literalmente no le estés dando estímulo a tu pecho y todo ese estímulo se lo lleve el hombro. Por eso también te cuesta tener un pecho estético, así que te lo voy a explicar para que lo entiendas, ¿vale? En el punto 2 tenemos el secreto del punto de recorrido, yo lo llamo así. ¿Y qué pasa? Que el 90% de la gente que está viendo esto piensa que la función del pecho es empujar, las flexiones, el press banca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si te dijera que su función anatómica principal es la de aducción, que es decir, este movimiento, juntar el bíceps con el pecho, por así decirlo, para que lo entiendas. ¿Y por qué te digo esto? Porque si haces press banca, press con mancuernas, press inclinado con mancuernas y lo haces mal, rollo, solo subiendo para arriba, literalmente seguramente estés entrenando más tus tríceps y tus hombros que realmente tu pecho, porque tienes que hacer mentalmente este esfuerzo de juntar las mancuernas, que es la función principal de aducción del pecho. Y si no haces esto, el pecho es estético que quieres conseguir se va a ir para los hombros, porque son los únicos que están trabajando. Seguro que lo notas cuando haces un press inclinado o un press banca, a veces sientes más los tríceps y los hombros que realmente el pecho. Y eso, perdona ser yo quien te lo diga, pero es que lo estás haciendo mal. Y por eso cada vez que hagas cualquier ejercicio tienes que pensar en juntar, por así decirlo, las manos con el pecho. Y así la mitad de tus problemas se van a ir y le vas a dar ese estímulo al pecho para que de una vez por todas te crezca. Y ahora que ya entiendes que no se trata solo de empujar, sino de acercar, vamos a ir seleccionando los mejores ejercicios que puedes empezar tú mismo a implementar desde ya para cada una de las 3 zonas del pectoral. Vamos a empezar por la porción clavicular, que es, por así decirlo, el pectoral superior, que en mi opinión, si te tienes que enfocar en uno, enfócate en este, porque es la parte de las 3 partes del pecho que cuando más crezca, mucha más estética y armonía te va a dar y va a parecer que estás muchísimo más fuerte que si solo tienes grande el del medio o el de abajo, ¿vale? ¿Y cómo se trabaja esta parte superior? Pues seguramente tú ya lo has adivinado. En presses inclinados con el banco de entre 30 a 60 grados, que es un press inclinado, pero tienes que tener mucho cuidado aquí porque si haces una curvatura lumbar, como en el press banca, de hacer mucha fuerza, como hacen los powerlifters, es difícil de entender lo que te voy a decir, pero si haces ese arco, no está trabajando el pecho superior, sino el pecho medio, porque literalmente te mueves de sitio y la dirección de la barrera de tu cuerpo hace como si fuera un press banca. Es difícil de entender y de explicar, pero es así biomecánicamente. Así que cuando hagas un press inclinado, no hagas lo de retrocederte para atrás. Intenta estar lo más plano posible haciendo fuerza con las piernas y vas a ver cómo lo notas muchísimo más. Y también no cometas el error de inclinar el banco más de 65 grados. Porque entonces ya estamos haciendo un press militar y ahí es donde entra el hombro y tú realmente no quieres eso. Ahora vamos con la porción external, se llama, que es, por así decirlo, el pecho medio. ¿Y esto cómo se entrena? Literalmente con un empuje, una aducción plana. Por ejemplo, un press banca, si se hace bien, vale. Un press plano con mancuernas también vale. Un pec deck en máquina, bien hecho, vale. Literal
mente, y con eso vas más que sobrado. Y aquí si puedes hacer el arco lumbar en press banca, press con mancuernas plano, para tener mucha más fuerza y por correlación que te crezca mucho más el pecho al tener más tensión. Y ahora vamos con la porción costal, que es literalmente, por así decirlo, la última porción del pectoral, la que está más abajo. Y esto se puede entrenar de dos maneras: con cruces en polea hacia abajo o con fondos en paralelas. Pero básicamente es la parte más pequeña del pecho y no vas a notar mucha diferencia al entrenarla. Pero yo te recomiendo que tu rutina de pecho, en la mayoría de los casos, depende mucho de tu contexto, tenga un ejercicio de las tres partes, para así cumplirlas todas al completo y que tengas el pecho más estético posible. Pero déjame decirte una cosa, que esto casi nadie te lo dice y es súper importante, que ningún ejercicio aísla solo una parte del pectoral, ya que en sí, el pectoral, en cualquiera de estos ejercicios que te he dicho, trabajan las tres zonas. Pero ¿qué pasa? Que una zona trabaja un poquito más que otra, y con eso podemos jugar para que crezca más y tengas un pectoral mucho más estético. Y ahora tú te estarás pensando, guau, ya tengo los ejercicios, ya entiendo lo que me ha dicho este tío, ya está. Pero realmente no está, quedan muchísimas cosas y el último punto es el más importante. Y ahora voy a hacer que entiendas, porque el rango de repeticiones entre cada parte del pectoral tiene que variar, y te lo voy a decir a ti para que saques el máximo partido posible. Y también decirte que si tú quieres conseguir tu cambio físico con mi ayuda, mano a mano, de manera garantizada en menos de 6 meses, como ya consiguieron todas estas personas, en el primer enlace de la descripción puedes agendar una llamada conmigo gratis, donde veremos tu caso de manera personalizada para ver cómo podemos conseguir tu cambio físico y tu mejor versión de una vez por todas en menos de 6 meses de manera garantizada. Así que dale ahí. Punto 4 va las repeticiones que tenemos que meter en los ejercicios de pectoral. Y tú te preguntarás, ¿pero qué importan las repeticiones? ¿Es hacer el ejercicio o esforzarse un poquito y ya está? Pues no, porque el pectoral en su mayoría cuenta con un 70% de fibras rápidas. ¿Y qué significa esto? Explicado súper fácil, sin términos científicos que no vas a aplicar. Pues significa que el músculo del pectoral crece mucho más y responde mucho mejor a repeticiones bajas con intensidad alta. Así que en ejercicios de presses yo te recomiendo hacer en todas tus series entre 4 a 8 repeticiones cerca del fallo real, que ya te explicaré esto en un punto más adelante por qué es tan importante. Y en ejercicios que no son multiarticulares, son más analíticos como el pec deck, los flies en polea, etcétera, 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 te recomiendo meter entre 8 a 16 repeticiones para maximizar lo que se llama daño metabólico, que juntado esas repeticiones con las de los presses y con tu selección de ejercicios inteligente para cada zona, literalmente lo estás atacando por completo y solo le va a tocar crecer o crecer. Y ahora vamos con el punto 5, que lo vamos a llamar expansión del pectoral, porque es un término muy raro que muy poca gente habla, pero yo te lo quiero decir para que tengas un montón de valor. Vale, aquí tenemos que entender que tu músculo está envuelto en una especie de bolsa dura llamada fascia. Y si esta bolsa está rígida, tu músculo no va a tener espacio para crecer, hipertrofiarse y que tu pecho sea estético. Este punto también va de la mano de las personas que hacen mal los ejercicios, y por este punto, te lo voy a decir justo ahora, no le crece el pectoral. Que es que para solucionar esto, que todos lo tenemos que hacer bien el ejercicio, ¿vale? ¿Y por qué es tan importante? Porque estas fascias se tienen que estirar para que el pectoral se pueda hipertrofiar y crecer muchísimo más. Y es súper simple cómo hacer esto. Que en todas tus repeticiones de cualquier ejercicio, press banca, pec deck, press inclinado, etcétera, 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 seguro que tú ves a muchos en el gimnasio que hacen así. Vale, eso es justo lo que no hay que hacer y por eso no te crece el pecho. Parece súper fácil, pero no. Y es que para estirar todo lo posible esta fascia tenemos que, primero de todo, sentir cómo se estira el pectoral al completo con la cabeza. Y también, en todas las repeticiones de los ejercicios, bajar de forma lenta y controlada durante 3 segundos y sentir cómo se estira ese pecho. Y esa fascia también en largo plazo se va a estirar para crear el espacio para que tu pecho crezca. Sé que parece coña, pero es real, lo puedes buscar. Y ahí haces el rango completo de recorrido, 3 segundos para abajo, súper controlado, controlando el peso, sintiendo el pecho, pum, y subes con toda tu fuerza. Y así todas, y vas a flipar. Vas a notar mucho más el pecho, no vas a notar tanto el hombro y los tríceps. Y si te aplicas lo del siguiente punto, que es el más importante, el pecho va a ser una locura y te va a crecer de manera espectacular. Punto número 6, que para mí es el súper más importante de todos, y no va a valer de nada los demás puntos si no te aplicas este. Todas las personas que ya se han salido de este vídeo, literalmente tú les vas a ganar, porque vas a aplicar este punto de una vez por todas y vas a saber cómo entrenar tu pecho y salir de ese estancamiento que te tiene ahí un poquito frustrado, vamos a decir, ¿vale? Y es que mucha gente puede hacer todo lo que dije antes súper bien. ¿Y qué pasa? Que tiene tetas de mujer o literalmente su pecho no existe, es todo plano. ¿Y por qué es esto? Porque podemos hacer todo bien, pero si en los ejercicios no mejoramos, que puede parecer muy simple, pero te lo voy a explicar ahora, si los ejercicios nosotros no medimos en una libreta o en el móvil, si estamos progresando en cargas o en repeticiones, el músculo, si tú no estás mejorando lo que te dije antes, el músculo no va a crecer, no crece solo, literalmente. Para que el músculo crezca, tú tienes que confirmar y tienes que apuntar que en cada semana, en press banca, press inclinado, pec deck, los ejercicios que tú hayas elegido antes, estés progresando en repeticiones o en cargas. Ahí es cuando el pectoral
muscular se está hipertrofiando y 100% está creciendo, porque hay nuevas unidades de músculo que pueden generar más fuerza y tú puedes subir más peso o puedes hacer más repeticiones con el mismo peso, para que entiendas esta importancia. Y tú estás pensando, vale, he identificado mi problema, me pasa esto. ¿Por qué puede ser que no estés progresando? 1. No entrenar cerca del fallo muscular, que literalmente para saber si estás entrenando cerca del fallo muscular tienes que ver la velocidad de la repetición. Si tu última repetición no se puede ver así, se tiene que ver así. Que la velocidad de ejecución sea súper lenta. Eso quiere decir que estás reclutando todas las unidades motoras del músculo y hasta que falle, ¡pum! Y ahí, con tanta fuerza como si te apuntaran una pistola en la cabeza, no podéis sacar ni una repetición más. Ese es el primer fallo que puede tener mucha gente y tienen muchas clientas y clientes que están conmigo que no progresan porque les da miedo ir al fallo, no saben cómo hacerlo guay. Eso es lo primero. Lo segundo, que te estés sobreentrenando, que estés dándole demasiada intensidad a todo tu cuerpo, a todos tus músculos, de forma que por la noche no le den tiempo a recuperarse por completos, porque sí, el músculo crece por la noche y se recupera mayormente por la noche en el sueño profundo, cuando hay más hormona de crecimiento, más testosterona y todo esto, pero eso lo explico en otro vídeo y tal. Y ese sistema nervioso está elevado, el cortisol está elevado, los músculos están agotados y tú semana a semana los sigues entrenando. ¿Y qué pasa? Que no se recuperan, y si no se recuperan, no se pueden hacer más fuertes, y tú aunque le des, no va a progresar y va a seguir el pecho planito, literalmente. O vas a seguir con tus tetitas de mujer, por así decirlo, no, que nadie se ofenda, pero es para que se me entienda, no sé cómo llamarlas, y por eso estás frustrado, ¿sabes? Puede ser por estas dos, o también puede ser por un tercer error, que es muy importante para maximizar tu desarrollo en cualquier músculo, pero este vídeo va sobre el pecho, que es la nutrición. Tú que me estás viendo, dime la verdad, no cuentas tus pesos en el gimnasio, y si no haces eso, muchísimo menos vas a contar calorías, o vas a tener menús de forma personalizada, como opciones a elegir, que estén adecuados a tus calorías, a las que necesita tu cuerpo, para que este se haga más fuerte y siga progresando semana a semana. Es imposible que lo tengas. Y si lo estás haciendo y estás en este vídeo y no estás progresando, lo estás haciendo todo mal. Pero aquí te voy a enseñar a hacerlo más o menos bien, que es un mini vídeo, una mini guía rápida. Ya te digo, si quieres verlo más en profundidad, tienes el primer link para agendar una llamada conmigo. ¿Y qué tenemos que tener en la nutrición? El músculo no va a crecer si no le damos energía suficiente para crecer. Y esa energía no la podemos saber de memoria. Tenemos que usar la fórmula de Harris-Benedict para calcular nuestro metabolismo basal, que son las calorías que gastamos para mantener nuestro peso a lo largo del día, y subirle 200 para poquito a poco ir subiendo de peso y que esa energía extra de 200 calorías vayan al músculo. Y ese músculo se pueda recuperar, hacer más fuerte y por ende progresar en cargas. Es como una rueda que se va acumulando y se va haciendo más grande y acabas con un cuerpo estético, básicamente. Vale, pero esto no va solo de calorías, que ya sé que no las cuentas. Va también de macronutrientes, que son proteínas, grasas, carbohidratos, ¿vale? Muy rápidamente, por si no lo sabes. Proteínas construyen el músculo y lo reparan. Carbohidratos, fuente principal de energía, la que el cuerpo asimila más rápido. Grasas, para un entorno hormonal saludable, tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Si tú quieres progresar al máximo, yo te recomiendo que tomes 1,6 gramos de proteína por kilo de peso, que según los últimos estudios científicos es más que suficiente para construir el máximo músculo posible. Le metas entre unos 60 a 80 gramos de grasas para tener un sistema hormonal saludable, pero tienen que ser de buena calidad, no me comas chetos, por favor. Y todo el resto, carbohidratos. Queremos tener los carbohidratos lo más altos posibles. ¿Para qué? Porque los carbohidratos hacen una cosa que es glucógeno. ¿Y qué es el glucógeno? Agua almacenada en los músculos, y eso sirve como energía en el entrenamiento. Tú haces así al fallo y se va gastando el glucógeno, tú vas teniendo más energía a lo largo de tu entrenamiento porque gastas el glucógeno, y por eso puedes hacer repeticiones al fallo. ¿Y qué pasa? Si no tenemos el suficiente glucógeno, porque la mayoría de personas no comen los suficientes carbohidratos, no podemos rendir al 100% en el entrenamiento. Así que por eso los carbohidratos son tan importantes. Y como super tip extra mega pro, si tomas carbohidratos de rápida absorción antes del entreno, tu glucógeno va a aumentar. También puedes tomar carbohidratos simples intraentreno para reponer ese glucógeno, y después de entrenar también tienes que tomar carbohidratos para que los músculos se vuelvan a llenar de glucógeno. Y eso es no lo tienes que hacerlo, pero es un tip super mega pro que te va a ayudar muchísimo. Y yo, en definición, que es perder peso y perder fuerza, lo estoy haciendo para poder dar el 100% en mi entreno, ¿vale? ¿Y por qué te digo todo esto de nutrición, proteínas, bla, 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 bla? Porque si no haces esto y no lo tienes medido, esto es como hacer un pastel. Para hacer tu pastel favorito tienes que tener unos ingredientes, pesarlos, y lo mismo para conseguir tu cuerpo estético. ¿Cómo vas a hacer un pastel sin contar los ingredientes y en las cantidades y los ingredientes que usas? ¿Y cómo vas a construir tu cuerpo estético sin saber qué necesita tu cuerpo y sin medir los ingredientes que necesita tu cuerpo? No tiene ningún tipo de sentido. Y por eso, si ya has llegado hasta el final, tienes que aplicar todo lo que te dije antes, y yo sé que te has llevado un montón de valor, pero si te quieres llevar más, porque seamos honestos, estás frustrado, llevas muchas semanas, meses intentándolo con todas tus fuerzas y no ves cambios, sientes que es tu culpa, sientes que es tu genética, o sientes que es suerte, que no te dan los resultados. Pero déjame decirte una cosa, ¿vale? Que es que lo estás haciendo mal. He hablado con miles de personas que pensaban lo mismo que tú y todas le pasan lo mismo, que no saben hacerlo. Hay que ser humildes y hay que decirlo. Por eso,
te he hecho un favor y te he dejado en el link de la descripción un enlace para que agendes una llamada 1 a 1 conmigo, donde veremos tu caso de manera personalizada y ver si yo realmente te puedo ayudar. Si te puedo ayudar, te diré cómo te ayudaría. Y si no te puedo ayudar, en el caso de que yo no te puedo ayudar, te diría qué haría en tu caso para que te vayas con muchísimo valor de esa llamada. Así que dale al link y nos vemos dentro. ¡Pam!